Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de traducción e interpretación del libro de Éxodo. En el video anterior estuvimos analizando la plaga de las ranas. Esto se extendía desde Éxodo capítulo 7, versículo 25 hasta el capítulo 8, versículo 15. En esta oportunidad estudiaremos los retos de interpretación y de traducción de Éxodo capítulo 8, versículo 16 al 19, que responde a la plaga de los mosquitos. Versículo 16. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. No es un reto de traducción, sino algo que debemos considerar para la interpretación, es que a diferencia de las dos plagas anteriores, esta viene sin advertencia. Entonces, lo mismo va a suceder en la plaga sexta y en la novena. Puede ser que por la falsa promesa del faraón de dejarlos ir, se avecinan estos juicios repentinos. Tenemos que un reto de interpretación y de traducción en el versículo 16 es que hay divergencia en las traducciones con respecto a la palabra mosquito. Algunas versiones usan la palabra piojo, otros mosquitos, otros gen. Josefo creía desde una época temprana de la iglesia que se refería a piojo, mientras que la Vulgata y otras versiones pues se inclinan más por mosquitos. Lo que tenemos claro es que eran insectos inmundos y por ser muy abundantes y entrar en los templos pues dejaba deshabilitada todo el quehacer de los templos religiosos de esa época. De modo que esta plaga sería un duro golpe del Señor contra la religión y los dioses del país. La palabra que tenemos traducida como piojos, pues aparece en el Antiguo Testamento aquí y en el Salmo 105, versículo 31. Dicho salmo recuerda el mismo evento. Entonces, sabemos que se designa un insecto, pero por la falta de información que tenemos de aquella época, no sabemos a ciencia cierta cuál es. Entonces, la mayoría de traducciones modernas en español se inclina por mosquitos en lugar de piojos. Como traductores debemos buscar pues un insecto equivalente en la cultura. Otro de los retos de interpretación es que nos dice que el polvo se convierta en estos mosquitos. Entonces esta plaga pudo referirse a una cantidad sobreabundante de este tipo de mosquitos que viene desde el suelo y puede ser un ataque contra Sed, el dios del desierto. Entonces, pudo ir algo muy intencional contra el sacerdocio egipcio, porque los sacerdotes de aquella época se enorgullecían por la pureza y por los lavamientos y los rasurados frecuentes y las vestimentas. Así que eso es bastante claro acá. Versículo 17. Así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. No encontramos algún reto allí. Versículo 18. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. Los hechiceros en este caso son incapaces de imitar el milagro. Entonces, tienen que admitir que esto proviene de la mano del Señor. Versículo 19. En todo esto anda la mano de Dios, advirtieron los magos ante el faraón. Pero este había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Aquí el único reto que encontramos es la frase del dedo de Dios. En la mano de Dios, dice esta versión. Estas son expresiones bastante literales, siguiendo Reina Valera 95. Esto es una expresión que también está en el capítulo 31, versículo 18, en el Salmo 8, versículo 4, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Y esta expresión son equivalentes. En la mano de Dios, el dedo de Dios, y es un símbolo que sirve para expresar el poder de Dios manifestado en un acto concreto, maravilloso, natural y asombroso. Entonces significa que todo lo que está pasando no es obra humana, sino de Dios.
La traducción del lenguaje actual es muy clara en este sentido y aunque se aparta un poco de la fórmula literal, conserva el sentido al decir esto es cosa de Dios. Sin embargo, como traductor, usted debe estudiar si acaso en su cultura esta expresión tiene el mismo sentido. De ser preferible, pues conservaríamos la mano de Dios. Si no, entonces podríamos utilizar la fórmula de la traducción del lenguaje actual. Así como antes se hizo evidente que los hechiceros podían reproducir la plaga de las ranas, pero no contrarrestarla, ahora los hechiceros están reconociendo que esta nueva acción es realizada por el Dios Todopoderoso, aunque es un Dios desconocido para ellos. Entonces espero que este video les haya ayudado y en nuestra próxima entrega analizaremos la plaga de los tábanos, que corresponde a Éxodo capítulo 8, versículo 20 a 32.